Pues por lo que ya el compañero decía precisamente, tuve algunos años laborando en la empresa Teléfonos de México y pertenecía al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y precisamente a Fernando le decía que como parte del currículum podríamos incluir 7 años de presencia en el Sindicato de Telefonistas, y de los que creyeron en 1976 que con el derrocamiento de Hernández Juárez lográbamos derrotar al charlismo sindical. Y bueno, ahora ya llevamos ¿cuántos años con él? 49. Pues el charlismo sindical se regeneró y bueno, pues ahí sigue, ¿no? Pero pues obviamente eso no significa que la lucha no se tenga que dar, al contrario, hay que darla con mayor profundidad, mayor consistencia y comprendiendo pues, cada momento. Entonces, pues les agradezco mucho este honor. Y pues ya se presentaron a Miguel Ángel Lara Sánchez, que además de ser un trabajador jubilado, dedicado al 100% no solo a la empresa, sino a la lucha democrática, crítica en el sindicato, sancionado no sé cuántas veces por el Charro Mayor, pero pues aquí sigue presente, y además logró sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Entonces pues, realmente es una trayectoria muy importante de Miguel. La dinámica del día de hoy va a ser precisamente la presentación de libros sobre contratación y sobre explotación laboral en México, el caso de las telecomunicaciones y la radiodifusión 1998-2023. Miguel hará una exposición, más o menos unos 40-45 minutos. Posteriormente yo haré un breve comentario, algunos puntos para debatir, para que podamos ahí continuar, y después abriríamos la ronda de preguntas, comentarios a todo el público para que finalmente nuevamente intervenga Miguel Ángel para responder a aquellas inquietudes que tengan, ¿no? Entonces pues sin más, bienvenido Miguel, y pues adelante Miguel Ángel para responder a aquellas inquietudes que tengan. Bueno, es un gusto estar una vez más con los queridos compañeros de Puebla. Nos unen muchas historias. Para los que son más o menos de mi generación, es muy grato volver a encontrarnos en un evento de este tipo. Les doy las gracias por dedicar parte de su tiempo para este tipo de temáticas y de discusiones a nuestro juicio fundamentales en la lucha de la clase obrera mexicana. Agradezco a los compañeros organizadores, son muchos, a todos mi reconocimiento. Y bueno, pues vamos a empezar. Les traigo una presentación que he estado actualizando de manera constante en las presentaciones que me han pedido de este libro. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Hay situaciones en el movimiento obrero y en la clase obrera que permanecen soterradas a pesar de que están a la vista de todos. Es una gran contradicción. Son situaciones que degradan las condiciones de vida y la lucha de los trabajadores, no se digan las condiciones salariales y laborales. Son de esos temas oscuros que pocas veces los investigadores y los sindicalistas analizamos, pero crecen a la sombra de los medios oficiales, obviamente escondidos por los empresarios, por el capital, y este es uno de ellos, la subcontratación es uno de ellos. Antes de este tema pues fue un escándalo la revelación de los datos numéricos sobre la economía informal. Una vez que la economía informal llegó para quedarse, para representar más de la mitad de la población trabajadora en nuestro país, el siguiente tema es un tema escondido. Bien, para analizar esta temática se puede hacer desde diversos ángulos.
Creo que es de los primeros libros que tiene como propósito cuantificar de manera más objetiva la magnitud del trabajo subcontratado en México. Está el INEGI, está el Coneval, hay investigaciones de carácter jurídico, de carácter sociológico, pero creo que es el primer libro, espero no equivocarme, y si no es de los pocos, perdón, es de los pocos libros que lleva como propósito escudriñar los números del trabajo subcontratado. A nivel general les quiero platicar, las autoridades oficiales, el INEGI en particular, tienen una visión muy parcial de lo que es la subcontratación. De acuerdo a esta gráfica, les hice algunas grafiquitas, algunas de ellas no están incluidas en el libro. Con gusto les comparto la presentación a quien lo desee. Y esta es una de ellas, miren. Podemos nosotros agrupar el trabajo en México en la economía formal, lo que es la economía comúnmente llamada formal, la economía informal, y hoy tenemos que agregarle un tercer elemento, el trabajo subcontratado. ¿Quiénes son los trabajadores formales? Los que tienen un contrato escrito de manera permanente, ya sea por obra o por tiempo determinados. Ellos son, estadísticamente hablando, la economía formal. La economía informal es todo el trabajo que no pasa ni por Hacienda ni por la Secretaría de Trabajo. Es todo el trabajo que no tiene ningún contrato legalizado formalmente. Y el trabajo, el trabajo subcontratado, yo lo divido en dos. Esto es muy importante. Aquí empiezan los problemas con el INEGI, con la visión oficial, porque solamente incluyen la subcontratación que está registrada legalmente. La subcontratación ilegal, que es otro gran cúmulo de trabajadores que están en esta condición, obviamente no tienen prestaciones de ley y pueden laborar, como se dice ahí en el cuadrito, para una empresa contratista, para otra persona física, vean, esto es muy importante, o por su cuenta. Aquí cualquiera de nosotros puede hacer trabajo subcontratado autoempleándose, ¿sí?, para otra empresa, cercenándole el trabajo a los compañeros de planta que están en esa empresa. Según el INEGI, la subcontratación está compuesta por los trabajadores que laboran, que están contratados en una empresa pero laboran para otra. Ese es el aspecto esencial. Tiene dos restricciones el INEGI. Solamente cuantifica como subcontratados al personal si cubre al menos un tercio de la jornada laboral. Los que no cubren un tercio no están estadísticamente cuantificados. Y ese es el primer problema que nos encontramos. La segunda restricción es de que excluye a aquellos trabajadores que no laboran en lo que el INEGI llama la actividad central. Ejemplo de ellos, los trabajos de vigilancia, de limpieza, de contabilidad, etc. Bueno, el otro grupo que sí incluye el INEGI son aquellos trabajadores que laboran por honorarios sin sueldo base. Pero aquí hay una tercera restricción: excluye a los profesionistas que no laboran de manera regular para la empresa. Por ejemplo, ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, químicos, etc. Es el llamado sector 56 en la estadística oficial. Este sector 56 se denomina servicios de apoyo y servicios de remediación. Yo creí que se nos cayó el sistema. Bueno, aquí hay millones de trabajadores en este sector 56. Todos los profesionistas que laboran por su cuenta o que tienen despachos propios y que laboran para otras empresas son este famoso sector y se cuantifican en millones de trabajadores.
Yo hago esta agrupación. Es trabajador subcontratado el que se contrata y que se proporciona por otra empresa. Aquí incluyo a los que no laboran en la actividad central, a los trabajadores de limpieza, de mantenimiento, en general, vigilancia, jardinería, etc. También deberían incluirse los que no alcanzan a laborar un tercio de la jornada, aunque el INEGI no los cuantifica. También incluyo a los que laboran por honorarios o comisiones sin sueldo, incluyo a los profesionistas, incluyo a todo el sector 56 dentro del trabajo subcontratado. Y en tercer lugar, a los obreros subcontratados que laboran en la ilegalidad. ¿Por qué resalto este cuadro? Porque estadísticamente no existe. Ustedes van a la Secretaría de Trabajo o ven las estadísticas formales y no hay ningún rastro del trabajo subcontratado en la ilegalidad. Habrá que ver entonces de qué porcentaje estamos hablando. Bueno, me voy a brincar esto. Esto es un tema fundamental, no quiero cansarlos en mi exposición, pero aquí resumo las consecuencias económicas y sociales de la subcontratación ilegal. Está en 6 planos la afectación. Son consecuencias que degradan el salario, que degradan los derechos laborales, que degradan lo que llamamos prestaciones contractuales, pero también fundamentalmente que degradan lo que llamamos las prestaciones de la seguridad social. Carlos Marx les denomina las formas complejas del salario de la clase obrera. ¿Por qué complejas? Porque este tipo de derechos y de prestaciones concentran a toda la clase obrera de un país y crean masas enormes de dinero que después utilizan los empresarios para enriquecerse a sus anchas. Si nos da tiempo podemos abundar en este aspecto. Aquí quiero comentarles que ha habido 3 regulaciones fundamentales. La primera y la explícita se dio en julio 9 del 2009, la segunda en marzo de 2012, ya con la figura de intermediación, y la última que fue, son 4, la del 30 de noviembre de 2012, ya aparece el concepto de trabajo subcontratado, y aquí fíjense, es característico, esto fue en noviembre de 2012, porque todavía le tocó a la gestión del PAN. Aquí hay 2 artículos muy importantes que quiero llamarles la atención. El primero dice, este artículo 15A prohíbe la subcontratación en tareas iguales o similares realizadas por la empresa que subcontrata. Este concepto es muy completo, si ustedes observan. Hay otro artículo, el 15D, que establece la prohibición para que la empresa transfiera personal a una contratista con el propósito de disminuir sus derechos. Lo dice con todas sus letras en la Ley Federal del Trabajo. Pero después, ¿qué pasó en la última reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2021? El artículo 15 la regula de esta forma. Primero dice que está prohibida la subcontratación, pero inmediatamente después la abre. Dice, se permite la subcontratación en trabajos que no sean parte del objeto social de la empresa, y aquí pues uno diría, va bien el asunto. Pero luego afirma, ni de la actividad económica preponderante de la empresa que subcontrata. Y aquí el problema ya se vuelve un problema laboral y legal, porque desde el punto de vista legal, hasta dónde el concepto preponderante lo debemos entender, y en términos laborales, en la lucha entre el trabajo y el capital de manera cotidiana, hasta dónde en las relaciones laborales con los patrones llega este concepto de preponderancia. Yo les quiero comentar un ejemplo. En el caso de la telefonía o de las telecomunicaciones, la actividad preponderante es comunicar, y la manera de comunicar en la actualidad es automática, al 100%. Ya no hay trabajo humano que esté manejando cordones para establecer una llamada telefónica o para mandar datos.
todo se hace por un autómata muy complejo, digitalizado. Bueno, desde este punto de vista, la actividad preponderante ya está completamente automatizada. Y entonces, pues, no podemos subcontratar máquinas, hasta el momento no se han inventado esto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la conmutación está automatizada al 100% y es la actividad preponderante, entonces todo lo demás sí puede ser objeto del trabajo subcontratado. Vean lo peligroso que es esta manera en que dejaron regulada la subcontratación en la última modificación de 2021. Bueno, entonces aquí en la vida real tenemos que batallar con el concepto de preponderante. Bien, este es el marco general. Les voy a dar algunos números, no los quiero cansar. El libro es abundante en un análisis muy detallado de la subcontratación desde el momento en que empieza el INEGI a registrar la estadística del trabajo subcontratado hasta el año 2018. ¿Por qué hasta este año? Porque yo uso los censos económicos quinquenales. La información anual tiene limitaciones para poder hacer comparaciones y para poder investigar a detalle el asunto. Entonces tenemos que esperarnos a la publicación cada 5 años para ver cuál es el universo del trabajo subcontratado en México. Ya publicaron hace unas semanas el censo económico de 2023, pero solamente es una versión preliminar. En esa versión preliminar ahorita les comento cómo está, pero bueno, vamos a entrar a lo grueso del trabajo subcontratado. Según el INEGI, en 1998 había 12.7 millones de trabajadores empleados, formales, informales y subcontratados. De todos ellos, 880.633 ya estaban registrados como trabajadores que realizaban labores de subcontratación. Para 2018, el universo de trabajadores ocupados de 12.7 brinca a 22.4 millones, pero el trabajo subcontratado, vean, de 880.633 brinca a 4.685.356. Es una cantidad estratosférica que va de la mano con las ganancias. En el libro pueden ustedes observar la evolución de la tasa de ganancia. Yo uso la metodología que emplean Carlos Marx y Federico Engels en su obra económica, en la crítica a la economía política. Me parece que es la mejor y la más filosa herramienta de análisis económico y social. Bueno, pues ustedes pueden observar la subcontratación en porcentaje en 1998 llegaba al 6.91, en 2018 incluyendo a los profesionistas brinca al 20.87%, pero la estimación que yo hago incluyendo el menos del tercio del que les comentaba, del 17.3% que planteaba el INEGI en 2018, los resultados que yo tengo son que en realidad no es ese porcentaje, sino es el 31.68% del total de trabajadores que laboran en México que se encuentra en la subcontratación. Es decir, un tercio de la fuerza de trabajo en México está bajo el esquema de la subcontratación. Eso sin considerar el trabajo subcontratado ilegal. Ahí no puedo aproximar estimaciones porque no hay estadística. Tendríamos que hacer una investigación de campo muy costosa y lenta para tener cifras representativas. Entonces, la subcontratación legal, desde mi punto de vista, cuantifica un tercio del total de trabajadores con ocupación en México. Aquí les dejo simplemente para el caso de las telecomunicaciones y la radiodifusión cifras globales. En el 98 de 13.344 trabajadores subcontratados que había, brinca en 2018 a 238.212 en las telecomunicaciones. En la radiodifusión
Es más o menos, bueno, es creciente también la cantidad. Aquí no puse los porcentajes, los tenemos ahí en el librito. Acá sí los tenemos. Bien, la radiodifusión es una de las ramas, junto con las telecomunicaciones, que tiene los porcentajes más altos de trabajo subcontratado. Para 2018, a pesar de que venía bajando, representó el 354.71%. Es decir, que por cada 100 trabajadores que había en la tele y en la radio formales, por cada 100 había 354 afuera en trabajo subcontratado. Y estas son cifras con base en el INEGI. Ese es el gran problema. Aquí ustedes pueden observar en dónde está cargado en estos 20 años el crecimiento del trabajo subcontratado. Las telecomunicaciones se disparan en este sentido. Y ya metiéndonos a las empresas, estas son las empresas que concentran por lo menos el 90% del mercado en telecomunicaciones y radiodifusión. Ustedes pueden observar, AMX es la que tiene más de 30,000 trabajadores subcontratados. Telmex rebasa los 10,000. En tercer lugar está el grupo Televisa y finalmente Megacable. Megacable ha venido creciendo de manera sostenida. Ellos están ahí en Jalisco, enquistados y en los estados alrededor. Bueno, ¿cuál es el comparativo de resultados del INEGI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en ese tiempo todavía existía, y la estimación propia? Para el año 2023, con las proyecciones que hago, el INEGI tendría 470,466 trabajadores subcontratados, el IFT 309,944, y los resultados que yo obtengo son 1,371,221. ¿Por qué 1,000,000? ¿Por qué es tanta la diferencia? Primero, porque estoy agrupando a toda la gama de profesionistas que viven del trabajo subcontratado. Les decía que es una cantidad muy grande y se refleja aquí. También hay otro criterio. No, perdón, estoy confundiendo las cifras nacionales. Esto brinca porque el INEGI y el IFETEL, la Secretaría de Trabajo, en las telecomunicaciones se comportan de manera muy chistosa. De toda la rama productiva solamente cuantifican el suministro de servicios. Las ramas económicas tienen tres grandes componentes. El componente que produce el equipo, herramientas, o sea, todos los fierros, los medios materiales. Digamos, los que se dedican a producir los fierros. Los que se dedican a suministrar el servicio y los que lo comercializan. Ese es el tercer aspecto. Bueno, paradójicamente, el INEGI, para el caso de las telecomunicaciones, solamente toma en cuenta para llevar los números de la subcontratación a las empresas que suministran servicio. Excluye en las telecomunicaciones a las empresas que fabrican herramientas y equipo y autómatas para las telecomunicaciones, y también excluye a las empresas que se dedican a comercializar los servicios. Entonces, si nosotros sumamos los tres componentes de la rama, ya no nos quedan 470,000, sino que brinca a 1,371,000. Este dato es muy descarnado porque incluye, desde mi punto de vista, es la aproximación más objetiva al trabajo subcontratado que tenemos en las telecomunicaciones. Bueno, hablando de Teléfonos de México, ¿cómo andamos de tiempo? Gracias. Bueno, aquí les pongo la estimación para 2023 del trabajo subcontratado de las empresas las que solo se dedican a la radiodifusión, que es DISH, las que se dedican de manera conjunta a las telecomunicaciones y la radiodifusión, y finalmente a las telecomunicaciones. Pues ustedes pueden observar, Telmex
registra 33.206 trabajadores empleados de manera regular y 45.071 subcontratados. En total 78.277 con las cifras oficiales. Ahí tenemos la suma global, pero miren, quiero resaltar esta situación. Aquí tenemos el número de trabajadores subcontratados en Telmex de acuerdo con los porcentajes del Sindicato de Telefonistas y el INEGI. Tenemos lo siguiente: para el año 2023, el porcentaje de subcontratación que tenemos en las telecomunicaciones alámbricas es de 2018 de 133.73% y 2023 de 135.73%. Es decir, para el caso del año 2018, de cada 100 trabajadores que laboran en las telecomunicaciones, 133 están en la subcontratación, como pueden observar. Es una cantidad tremenda del trabajo subcontratado. Para 2023, yo calculo que hay un crecimiento del 2% en el trabajo subcontratado y del 133.73 pasaría al 135.73%. Esto quiere decir que en los 2 últimos años, por cada 100 trabajadores que laboran, hay 133 en el trabajo subcontratado, que es una situación muy, muy delicada. Bueno, ¿qué podemos hacer en esto? Miren, el gran problema es que la subcontratación está legalizada en nuestro país, lo que supone que tenemos que dar la lucha por abolirla, por cualquier ley que permita la subcontratación y en cualesquiera de sus formas. Aquí no me detuve en esto, pero hay muchas maneras de cómo subcontratar trabajo. Esto supone la lucha conjunta de los obreros bajo contrato de trabajo con los obreros subcontratados, tanto de manera legal como en la ilegalidad, para hacer un frente común en cada una de las principales ramas que hacen uso del contratismo. Es decir, tenemos que unir fuerzas, los trabajadores formales, la economía informal y ahora el trabajo subcontratado para hacer un frente común, porque desde mi punto de vista la mejor manera que se tiene para ir acabando con este flagelo es eliminándolo por completo de las leyes laborales. Es decir, tenemos que hacer un frente común entre la economía informal, los trabajadores subcontratados y los trabajadores formales para luchar por la abolición de la subcontratación. ¿Por qué la abolición? Porque cualquier resquicio que nosotros dejemos abierto para la propagación del subcontratismo va a ser aprovechado por los empresarios. Entonces aquí no hay de otra más que abolir de manera plena la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo y en las leyes secundarias. En ese sentido, aquí tenemos un gran problema en nuestro país. Hacerle frente a la subcontratación solamente se puede lograr si hacemos al mismo tiempo una lucha contra el charrismo sindical. El ejemplo de Teléfonos de México es muy claro porque nos muestra que hay una gran expansión del trabajo subcontratado en las telecomunicaciones, en las empresas de Grupo Carso, de Carlos Slim. Hay una gran cantidad, imagínense, más de un tercio de los trabajadores a nivel nacional que están subcontratados, y en Teléfonos de México, que por cada 100 trabajadores haya 133 trabajadores subcontratados, es una masa enorme la que ha crecido el trabajo subcontratado en México. Y la única manera para acabar con ello es eliminar todo resquicio legal, pero también combatir el charrismo sindical, porque es uno de los soportes fundamentales del trabajo subcontratado para su expansión a todos los niveles. Y bueno, lamentablemente el caso más patético lo tenemos justo los telefonistas, porque hay un dirigente sindical que con 49 años consecutivos en el poder prácticamente se ha aliado con Teléfonos de México y ha desgajado lo que fueron la telefonía y las telecomunicaciones en manos de la propiedad pública, ¿no? Combatir la subcontratación equivale necesariamente a combatir el charrismo sindical en todos los frentes.
Muchas gracias.